quiero tomar el texto del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, 9. Vamos al libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Quisiera pues comenzar a través de este texto y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, dicen amén. Es Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Vamos a orar. Padre bendito Dios, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu presencia, y te pedimos, Señor, que tú hables al corazón de tu iglesia, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, trascienda y llegue, Señor, a cada uno de nosotros, pero también que la podamos compartir, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. En este tiempo donde está esta palabra situada en el libro de Reyes, el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Más o menos la fecha en la cual fue dividido el reino fue en el año 931 al 722 antes de Cristo. En este periodo de la historia se le conoce como el reino dividido. Estaba dividido en Israel y también estaba dividido en Judá. Israel pertenecía a la capital era Samaria, y el pueblo de Judá, su capital era Jerusalén. Y entonces en esta parte de esta porción de la escritura, el pueblo estaba debilitado por haberse dividido. Había habido guerra y estaban pasando también una hambruna. Y esta historia comienza ahí mismo, un poquito antes. Si puedes ver el versículo 3, dice así la palabra de Dios. En el versículo 3, sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, dijeron ellos. Se preguntaban unos a otros: si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá. Si regresamos, así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo o asirio. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto, decían entre ellos. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron a la línea del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaban unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Versículo 7, así que llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos y sus burros, y todos los demás corrieron para salvar la vida. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata y oro, ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurrirá alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido.
Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie, los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Es interesante esta historia, hermanos, de los 4 leprosos. En ese momento también ellos estaban sitiados por los asirios. Los sirios tenían casas de campaña ahí y ellos estaban bien, pero los que estaban pasando hambre eran los de Samaria, donde estaban estos hombres leprosos. Y también entre toda la gente de Samaria estaban estos 4 leprosos que estaban sufriendo de esa gran hambre. Entonces, en el versículo 3 y 4 esta parte habla de la difícil situación y condición de los leprosos. Miren lo que dice el versículo 3. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí al esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también. Si regresamos, pues así que es mejor sería ir y entregarnos al ejército asirio. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual aquí habríamos muerto. En esta primera parte habla de la dificultad de estos hombres, pero no nada más estos hombres estaban pasando la difícil situación, sino todo el pueblo de Samaria, todo el pueblo de Israel estaba pasando esa situación de hambruna, tenían hambre ellos. Y del versículo 3, el versículo 4 en la segunda parte, estaban desesperados y decidieron rendirse a los asirios. Ya no les importaba a ellos si morían o no, ya no les importaba nada. Al fin, de todas maneras, iban a morir de hambre ahí en las puertas de la ciudad. Y en el versículo 5 al 7, para su sorpresa, encontraron el campamento sirio abandonado. Me impacta cómo Dios interviene en esta parte, cómo Dios hace levantar voces de que venían carros a caballo, y los asirios se espantaron mucho de esa situación que venía, y dice que dejaron todas sus carpas llenas de alimento, llenas de riqueza que ellos habían tomado de los mismos de Samaria, y también habían dejado sus animales. Y cuando ellos llegaron, se dieron cuenta de que estaban las carpas y que estaba todo ahí lleno, había alimento, había todo eso ahí para comer y disfrutar. Y en el versículo 8, al principio ellos derrocharon, se olvidaron de que también el pueblo tenía hambre, la gente de su pueblo tenía hambre. Se olvidaron en la primera parte de este versículo. Miren lo que dice: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos en el versículo 9, después de que ellos escondieron, bebieron y todo, primero ellos fueron ahí díscolos, fueron nada más querían para ellos todo eso, pero después recordaron que en la ciudad también había hambre, pero no era tanta lo que ellos pensaban de que había hambre, sino que más bien ellos tenían miedo de que al enterarse el rey de Samaria, se enteraran los que tenían bajo resguardo esa ciudad, los lastimaran, los mataran, cuando se dieran cuenta de que ellos sabían que había algo ahí. Y ellos tuvieron miedo y vinieron a dar esa buena noticia. Se dieron cuenta que tenían que compartir y tenían que dar esa buena nueva de que había alimento para todos. Y ya en el versículo del 9 en el 11, pues ustedes se dan cuenta de lo que hicieron. Regresaron a la ciudad, le compartieron al portero que estaba guardando la ciudad, y el portero le habló al rey y a todos los que estaban ahí
en esa ciudad. Recuerden que en ese tiempo las ciudades eran amuralladas y ese fue el final de esta historia preciosa que me llama. Y aquí me llaman varias cosas la atención con lo que está pasando hoy en día. Veamos algunas similitudes entre los leprosos de esta historia y también nosotros, y las consecuencias de guardar silencio cuando tenemos buenas noticias. ¿Ustedes creen en esta hora que hay consecuencias cuando nosotros tenemos una buena noticia y no la compartimos con alguien? ¿Creen que haya consecuencias? Si hay consecuencias, fíjense, en cada caso había hambre. Hoy estamos viendo en nuestra ciudad que hay una hambre de conocer la palabra. La Biblia nos menciona que todos están muertos en sus pecados y sus delitos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y las personas están muertas en sus pecados y sus delitos, y ellos necesitan vida espiritual. En aquel entonces había un hambre y estaban a punto a morir. Hoy estamos viviendo la misma situación, y la iglesia puede experimentar lo que estos leprosos hicieron, de compartir esa buena noticia de salvación, esa buena noticia que tú tienes. Había mucha comida en el campamento sirio. Ahora, hermanos, tú y yo tenemos una grande abundancia de bendiciones. Somos bendecidos por Dios. Estamos siendo bendecidos de su palabra. Estamos en paz. Mira lo que dice Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con todas bendiciones. Tú eres bendecido con la palabra de Dios. Tú eres, la palabra de Dios cada 8 días siempre llega a tu vida, y muchas veces no la compartes. No compartes ni siquiera los temas que vemos aquí en tu casa, en tu familia. No compartes con alguien porque tú tienes ahora una buena noticia de salvación. ¿Y cuántos podemos decir que carecemos de alimento espiritual? Nadie de los que estamos aquí pudiéramos decir que carecemos, pero hay veces estamos como los leprosos, queremos guardárnoslo para sí, cuando la noticia que tenemos es para compartir, es para dar. Y luego dice, los 4 leprosos encontraron lo que necesitaban. Ahora los cristianos han experimentado la salvación. Tú has encontrado al Salvador que te da eterna salvación. Ellos encontraron lo que en ese momento ellos necesitaban, que podía salvar su vida. Los leprosos sabían lo que era correcto también que hicieran. Sabían que se equivocarían si guardaran silencio. Sabían que podían ser castigados si mantenían la buena noticia en silencio por ellos mismos. Así que mejor volvieron a la ciudad y compartieron esa buena noticia. Hoy la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿estás compartiendo la buena noticia tú, o la estás guardando para sí? Hay veces pensamos que no hay castigo cuando nosotros nos guardamos la buena noticia. A veces pensamos que no sucede nada porque estamos en la gracia. Pero sabes una cosa, que la buena noticia no es para nosotros, es para compartirse. Y muchos cristianos no son como estos leprosos, a pesar de que todos los días es un día de buenas noticias. Hoy domingo es un día de buenas noticias, de llevarles noticias buenas a tus hijos, de llevarles noticias buenas a tus familiares, a tus tíos. Es un día de buenas noticias para llevarle noticias de salvación a tu vecino, que a lo mejor que su matrimonio está a punto de perderse. Hoy es un día de buena noticia. Los cristianos muchas veces se deleitan en 4 paredes en el Evangelio,
y dicen qué hermoso y qué precioso es el evangelio, pero no comparten el evangelio con nadie. No consideran que lo que hacen está mal. Piensan que no es importante, pero yo quiero decirte que la buena noticia es para compartirse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos haremos bien en aprender de estos leprosos? Ellos compartieron. Primero escondieron una parte que está mal. Eso no lo vi bien. Guardaron, escondieron cosas y luego fueron a compartir. Pero hay algo que les remordió en su conciencia, y dice que en esa misma tarde, antes de que se oscureciera, ellos fueran, antes de que llegara el otro día, ellos corrieron. Y esto es algo precioso que nosotros podemos aprender de estos leprosos. Ellos dijeron: no estamos haciendo lo correcto. Este día es un día de buenas noticias, y permanecemos en silencio. Ellos reconocieron. Hoy la iglesia necesita reconocer que es un día de buena noticia y que no podemos estar en silencio. No podemos callar. No podemos, tenemos que hablar aún cuando seamos encarcelados, aún cuando seamos abofeteados, aún cuando seamos criticados. Porque hoy es un día de buena noticia. ¿Cuántos alaban a Dios que es un día de buena noticia? Y sabes, ahora no se trata de Dios. Dios ya te ha dado las herramientas y te ha equipado de todo. Ahora se trata de ti, de mí como iglesia. Amén. Cristo vive. Se trata de nosotros. Hay veces pensamos que es de Dios, que Dios me haga sentir. No se trata de que te haga sentir Dios. Se trata que es un día de compartir esa buena noticia. Amén. Cristo vive. Si esperamos hasta la luz de la mañana, si esperamos hasta la mañana, el mañana no sabemos si va a llegar. El mañana no existe. Es el hoy. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Qué consecuencias vendrán si nos mantenemos en silencio, iglesia? Pues, número uno, pues no obedecemos el mandato de Mateo 28, del 18 al 20, que dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas consecuencias vienen, iglesia, cuando nosotros nos mantenemos en silencio. Desobedecemos el gran mandato de Dios, la gran comisión, iglesia. Y cada día tú tienes la oportunidad de compartir esa buena noticia. En tu trabajo, en la casa, en donde vayas, tú puedes compartir esa buena noticia de salvación. Dice: vayan y hagan discípulos. Fallamos a la gran comisión. También fallamos en nuestra misión. Primera de Pedro 2:9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué eres tú y yo? Eres linaje escogido, eres real sacerdocio, iglesia, eres nación santa. Amén. No eres cualquier persona, eres un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Pero cuando nosotros no obedecemos, fallamos en nuestra misión como iglesia, como pueblo, para alumbrar, para dar luz a las naciones y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Estamos aquí. Siempre hay un momento oportuno para hablar de las buenas noticias. ¿Cómo puede el pueblo de Dios en este tiempo mantenerse en silencio? ¿Cómo puede ser que se pueda mantener? Hoy la iglesia es el atalaya para el mundo, así como lo fue
Ezequiel en aquel tiempo, que era una atalaya para hablarle al pueblo, para el pueblo y detener su camino de perdición. Nosotros hoy, la iglesia, es una atalaya para que el deterioro del mundo no se vea más, sino al contrario, ellos conozcan que Cristo vive. La iglesia es una atalaya. Por eso Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Estamos aquí, iglesia? Y predicar. ¿Qué ha enmudecido tu vida? ¿Qué es lo que ha callado tu vida si tú tienes las buenas nuevas de salvación? Y que son todos los días. Sabes, no sé si han experimentado ustedes cuando una persona le entrega su vida a Cristo, pero es una emoción y una alegría y un contentamiento para uno, pero para Dios es más. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hay gozo. Entonces es algo poderoso, iglesia. Mira, en tiempo de pandemia y en tiempo, tenemos nosotros que predicar la buena noticia de salvación. Vete cubierto de la boca con tu cubrebocas y predícales, háblales de las grandezas de Dios. Porque aquellos que no han escuchado el evangelio y se mueren, morirán eternamente. Y si tú tuviste la oportunidad y no les hablaste, allí sí hay algo que tienes que solucionar con Dios. Tenemos una responsabilidad. Aquellos que no han escuchado morirán en su propio pecado, en su propia maldad. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué muchos cristianos guardan silencio? ¿Quieres saber por qué muchos cristianos no han podido crecer y han olvidado las bendiciones de la salvación? No han podido crecer espiritualmente y han olvidado las bendiciones que vienen por la salvación. Y algo que lo primero que el hombre conoce cuando llega a Cristo es el mensaje de salvación. Ese es uno de los motivos, porque también hay hambruna o desierto espiritual en sus vidas y por lo tanto no tienen nada para compartir. Hay hambre y saben en dónde puede ser saciada, saben dónde está su riqueza, saben dónde está su tesoro y no han querido alimentarse de este tesoro de salvación y de vida. Y hay un hambre y están pasando por un desierto espiritual en sus vidas y por lo tanto no tienen nada que compartir. La persona evangelista se prepara, lo vimos hace 8 días, se prepara, lee la palabra, medita en la palabra de Dios y Dios va a poner un tesoro, va a poner como algo ahí escondido para que en el momento adecuado lo comparta y ¡fum!, sea de bendición y llenura para aquella vida hambrienta, pero hay hambruna. Y algo que tenemos que reconocer en la iglesia mundial es que en estos últimos tiempos hay emocionalismo en la iglesia, hay mucha gritería y todo eso, pero hay hambre de la palabra, hay hambre de la senda antigua que es la palabra de Dios. Y la iglesia lo tiene que reconocer. Aquellos que disfrutan la vida abundante querrán decirle a otros las buenas nuevas de salvación. Aquellos que lo que dice Juan 10 en la segunda parte, y yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Y los que experimentan esa vida en abundancia, iglesia, son aquellos que querrán corriendo compartir esa buena noticia de salvación. Amén. David, hermanos, en el Salmo del 1 al 11, era un hombre, hermanos, que le gustaba hablar de que la palabra era su deleite. Dios era su deleite, pero también era un hombre que compartía. Era un hombre que hablaba. Felipe, cuando encontró a Jesús, también era un hombre que compartía esa buena noticia. Hoy te pregunto, ¿tú tienes hoy una buena noticia para compartirle a tu vecino? Nadie tiene una buena noticia. No escucho amenes. Tú tienes una buena noticia. Tú hoy tienes esa buena noticia. Es más, tú hoy en esta mañana estás siendo bendecido porque estás recibiendo la buena noticia. Amén. Cristo vive. Algunos no comparten por miedo o están desalentados. El desaliento hace que nosotros enmudezcamos. El miedo mantiene a las personas en silencio. Pero Dios no quiere que tengas miedo. La valentía puede venir a través de la oración. Dios no quiere que tengas miedo ni que estés desalentado. Sabes, hay una fuente poderosa para estar animado, para estar alegre, contento. Y se va el desánimo así, ¡fum! Cuando tú clamas y Dios te responde. Si el desánimo nos mantiene en silencio, recuerda el principio de la siembra y la cosecha. El que siembra poco. El que siembra mucho. El que siembra para su carne, de su carne. Acuérdate que es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Y esta ley es para los pastores, para los líderes, pero para cada uno de nosotros. En la siembra, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Yo tuve la oportunidad en este año de sembrar, pero sembré poco, sembré media mazorca, porque la otra mazorca, la otra parte está ahí. Miren, ahí la tengo de recuerdo. Y pues coseché, ¿qué? Poco. Pero, hermanos, la calabacera, hermano, está preciosa, hermano. Y hay unas calabazotas que me sorprende cómo es Dios. Hermanos, de verdad, esta ley de lo que tú siembras en lo espiritual, tú vas a recibir en lo espiritual bendición. Hay una disposición, iglesia, hoy de comenzar a sembrar. Acuérdate que el miedo paraliza, mantiene a la persona en silencio. Pero ¿quién echa el miedo? ¿Quién echa el temor? El amor de Dios. Entonces, ¿y Dios es qué? Amor. Él echa entonces todo miedo y todo temor de tu vida. Amén. También puede ser por problemas que puedan traer desánimo. Pero ¿sabes quién puede vencer también al desánimo? La fe. Amén. Para algunos puede ser muy complicado. En realidad nuestra tarea es bastante simple. Marco lo dice: vayan, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Es simple o no es simple? Sí, es simple, hermanos. Vayan y prediquen. ¿Qué puede presentar en los términos más simples el evangelio? Te lo voy a poner más. Mira, vamos al libro el evangelio es simple.
Vamos al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, donde ahí, hermanos, en esta porción de la Escritura nos muestra pues el Evangelio que tenemos que predicar del 1 al 4. Es lo único que tú tienes que hacer. Mira, dice así la palabra de Dios: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo les decía esto a los corintios. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Dice el 3: y yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Dice el 4: fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Este es el mensaje, iglesia, que nosotros tenemos que predicar: que Cristo murió por nuestros pecados, pero que Cristo quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Mira lo que dice la segunda parte para predicar. Vamos al libro de los Hechos, que Pedro en su primer sermón les estaba hablando. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, que todo en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. En esta porción, si ustedes leen todo el contexto de esta predicación de Pedro, se van a dar cuenta que primero comenzó él a hablar de las señales, de la señal de la llenura del Espíritu Santo. Pero después de que se centrara, después de que hablara acerca de cómo fue la llenura y qué pasó en esa llenura, los fue centrando en Jesucristo. Tú lo que tienes que hacer, iglesia, cuando prediques, es centrar el mensaje en Jesucristo. Nada más. En el que murió, el que padeció y el que quiere que cada uno nos arrepintamos. Y luego sigue diciendo: la palabra de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él. ¿A quién? A Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos fueron compungidos, dice la Reina Valera, de corazón. Su corazón fue abierto al mensaje de Cristo. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. En la Biblia de ustedes dice el don del Espíritu Santo, en la Reina Valera. Amén. Este es el mensaje. Primero, centramos la vida de las personas en Cristo y les decimos que por causa nuestra Él murió por nuestros pecados y que ahora Él quiere que nos arrepintamos. Y la gente se va a sentir abierta su corazón y va a entregar su vida a Jesucristo. Y más adelante le das un discipulado si la persona se quiere discipular y va a quererse bautizar. ¿Verdad que está sencillo? Sencillo el mensaje. ¿O es muy complicado el mensaje? ¿Verdad que no es complicado? Entonces, en eso debemos nosotros de centrar el mensaje de salvación, la buena noticia, y las personas van a responder. Mira, quiero llevarte a un mensaje que te va a ayudar también, a una porción de la Escritura para prepararte cuando vas a llevar el mensaje. Esta es la preparación nada más. ¿Ok? Está en Efesios, versículo 6. Vamos al libro de Efesios. Mm, 6:19 y 20, por favor. Mira lo que, desde el 18 voy a leer para que podamos entender esta porción.
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda oración. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pablo está exhortando acerca de la oración y los beneficios de la oración, pero también ahí él pide algo: y oren también por mí. Dice, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. El evangelista o la persona que lleva la buena noticia tiene que orar para que Dios ponga la palabra, ¿sí? Y también que pueda predicar. Tenga la valentía. Le está pidiendo, oren por mí para que me dé el valor para poder compartir la buena noticia. Tú puedes pedirle a alguien que ore por ti, pero tú también puedes orar para ser valiente y llevar la buena noticia que va a traer salvación y va a traer vida a las personas. Está sencillo, ¿verdad? Y dice el 20, ahora estoy encadenado, dice, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo de hacerlo. La preparación del evangelista o la preparación del predicador, lo que tiene que hacer es eso: centrar su mensaje en Cristo, pero antes, en la preparación, debe de pedir: hermano, ¿puedes orar por mí? Voy a compartir el mensaje a alguien cercano. Número 2, le vas a pedir que te dé valentía, para que con valentía y valor tú prediques la palabra. Amén. Pablo, la iglesia oraba por él y él era valiente para predicar la palabra de Dios. Lo que necesitamos es reconocer que nos hace falta valentía y para predicar. O tú reconoce cuál es la ausencia de tu corazón, pero es importante que lo hagamos. Ahora te pregunto, ¿tienes el valor de hablar, de decir lo que la gente necesita oír? Y lo que la gente necesita oír no son noticias que oyes en la televisión, sino es la buena noticia, como estos leprosos lo hicieron. Mira lo que dice: no lo estamos haciendo bien. Este día es un día de buenas noticias. Hasta la luz de la mañana algún castigo vendrá sobre nosotros. Ahora pues, ven, vayamos y contemos. Y dice que en esa misma tarde, antes de que se oscureciera, no esperaron al mañana. Ellos fueron a compartir. Si vayamos y contemos a un mundo que está espiritualmente hambriento. ¿Cuántos quieren que otras personas experimenten el gozo y la alegría de la salvación? Está en ti, está en mí. Y que experimenten el gran amor de Dios por sus vidas. ¿Sabes? Las personas que viven en adulterio, que viven en fornicación, que viven en la mentira, que viven en daño, que viven haciendo mal, no necesitas que les señales su mal, su pecado. Ellos necesitan llenarse del amor de Dios, algo superior, para que ellos dejen lo inferior, que es el pecado. Ellos necesitan llenarse del amor de Dios, y va a salir la inmundicia de su corazón, la maldad de su corazón. Estamos aquí, iglesia. Hoy es un día de buenas noticias. Quiero terminar este tiempo de esta porción con una porción de Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré a ti pronto y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas, iglesia. ¿Qué simboliza el candelabro? Para el pueblo de Israel en el tabernáculo simbolizaba la luz, la vida de ellos. Era lo que alumbraba al sacerdote, alumbraba a los que entraban al tabernáculo para hacer los aseos, y siempre estaba prendido con sus 7 brazos. Hoy representa al Espíritu Santo. Si nosotros no predicamos, va a quitar su espíritu, va a quitar su guianza de nosotros. Es importante que tú consideres lo importante que es el Espíritu Santo hoy en la iglesia y lo valores, pero también, al igual, que compartas esa buena noticia. Hoy domingo es un día de buenas noticias. Amén. Lo fue para el pueblo de Samaria. Te estoy hablando de un pueblo que estaba viviendo en guerra y en hambruna más de 3,000 años o casi 3,000 años. Hoy la gente allá afuera está pasando por lo mismo. Y ahora depende de ti, depende de mí. Quiero hacerte unas preguntas para que tú te las lleves a reflexionar. ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué me enseña este tema acerca del hombre? Hay promesas en este tema que acabamos de ver, de hoy es un día de buena noticia, que tenemos que creer. Hay mandamientos en este tema que acabamos de escuchar que tenemos que obedecer. ¿Hay algún ejemplo de alguna persona que tenemos que seguir? Hay pecados que evitar en este tema que Dios nos ha traído en esta mañana. ¿Qué haremos tú y yo hoy que hemos escuchado este mensaje? Tú y yo somos responsables. ¿Cómo se aplica estas verdades a mi vida? ¿Estás enemistado con alguien? Hoy es un día también de que tienes que perdonar. ¿Has ofendido a alguien? Es un día que tienes que buscar el perdón al que has ofendido. ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida? Iglesia, quisiera orar, quisiera terminar orando, pero creo que al igual que yo, este mensaje habló primeramente a mi vida antes que a ti, y yo sé mi responsabilidad, pero hoy quiere Dios que tú seas consciente de tu responsabilidad cuando tú tienes un gran mensaje. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Cuántos van a correr? Ya no corras mejor al parque, creo que todavía está cerrado. Mejor corre con alguien y da la buena noticia de salvación, iglesia. Amén. Vas a conseguir más. Vas a obtener mejor ganancia. Busca a alguien y ponte de acuerdo y dile: vamos hoy a compartir, vamos a salir. Estamos aquí, iglesia. Quisiera orar. Quisiera terminar este tiempo orando. Padre, oh Dios, te doy gracias, oh Dios, porque al igual que los leprosos, Padre, nosotros hoy, Señor, tenemos esa noticia, Padre. Si hubiere miedo, temor de tu iglesia, hoy en el nombre de Jesús, yo lo reprendo. Si hubiera desgano, si hubiera decaimiento en su espíritu, Padre, hoy te pido que tú les des fuerzas, Padre. Sí, oh Dios, y hoy te pido, si hay alguien que esté listo para salir y compartir esa buena noticia, Padre,
que tú le des valentía, que esa palabra corra en medio de él, Padre, y que tú le reveles la palabra que va a traer vida y va a traer gozo a la persona que la recibe. Padre, te pido, Espíritu Santo, que dirijas a cada uno de mis hermanos para ir a donde hay esa necesidad, donde hay hambre de esa buena noticia, donde no hay esperanza, Señor, ahí pueda haber esperanza. Donde no hay salvación y haya muerte, que tú pongas vida. Pongo a tu iglesia, si hay alguien que haya escuchado el mensaje y que tome la valentía